Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Somos Tristán, Alondra, Navani, Andrea, Katia y Rosa. Y juntos somos Medicina Semestrosa. En este video les vamos a explicar un poco sobre ciberseguridad en relación al manejo de las tecnologías de información y de la comunicación. Los temas que veremos a continuación son los siguientes. ¿Qué es seguridad? Tipos de seguridad. ¿Qué es ciberseguridad? Funciones de la ciberseguridad. Amenazas relacionadas con la ciberseguridad. ¿Cómo prevenir los ataques cibernéticos? Soluciones para los ataques cibernéticos. México ante la ciberseguridad. Principales afectaciones. Ataques cibernéticos en México. ¿Qué es el Sistema Nacional de Salud Mexicano? Tipos de datos del mismo. Seguridad en el Sistema Nacional de Salud Mexicano y para finalizar, ¿cuáles son sus objetivos? Como ya lo mencioné anteriormente, el tema a tratar es ciberseguridad. Pero no podemos hablar de este tema sin antes saber qué es seguridad. La seguridad es el conjunto de actividades humanas que inducen un estado de ausencia de peligro o de riesgo, que a su vez derivan en la confianza de quien está sujeto a dichas actividades, estar y sentirnos seguros. En esto se basa, como su propio nombre lo indica, todas aquellas prácticas vinculadas a la seguridad y a la prevención de potenciales amenazas para la integridad física y o psicológica de las personas. La seguridad es el sistema conjunto de sistemas de protección usados para poder prevenir y evitar cualquier riesgo o peligro externo o interno que pueda tener un impacto negativo en la vida de una persona, dependiendo del campo, un animal. Así se trata del estado de bienestar que percibimos cuando sentimos que estamos libres de riesgo. Evidentemente, el riesgo es inherente a cualquier actividad y nunca puede ser eliminado del todo, pero los sistemas de seguridad lo reducen hasta niveles demasiado aceptables. De acuerdo a la pirámide de Maslow, la seguridad es una de las 7 necesidades básicas que deben satisfacer en el ser humano. Y es que sentirnos seguros es una necesidad y sobre todo un derecho fundamental. Existen varios tipos de seguridad, como la seguridad laboral, ciudadana, nacional, social, jurídica, ciberseguridad, seguridad vial, bioseguridad, entre otras. Pero les voy a explicar un poco sobre las más comunes. La seguridad laboral queda definida como el conjunto de prácticas y actividades enfocadas a minimizar los riesgos y peligros en el entorno profesional, es decir, en el trabajo. Esta seguridad apela a todas aquellas normas, mecanismos y actividades creados en la empresa con la voluntad de prevenir accidentes en los trabajadores. La seguridad ciudadana es el conjunto de prácticas democráticas enfocadas a proteger a la población de un Estado. La seguridad nacional queda definida como la defensa de los intereses de un Estado con el objetivo de resguardar su estabilidad política y protegerse de todos los sucesos que quieran atentar contra las instituciones del país. Es el Estado protegiéndose a sí mismo. La seguridad social queda definida como todos aquellos servicios y bienes ofrecidos por el Estado a la población en general para poder cubrir sus necesidades de salud. Es decir, se trata de la cobertura pública a través de instalaciones, organismos, servicios, bienes materiales y profesionales de las necesidades sanitarias de la población. Seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la garantía de que la ley se va a cumplir de la forma adecuada en cualquier proceso legal, con una justicia igual para todos. Después de esta breve introducción, comenzamos con el tema. ¿Qué es ciberseguridad? La ciberseguridad es la práctica de defender las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos y las redes de ataques maliciosos. También se le conoce como seguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica. El término se aplica en diferentes contextos, desde los negocios hasta la información móvil, y puede dividirse en algunas categorías comunes.
Por lo general, estos ciberataques apuntan a acceder, modificar o destruir la información confidencial, extorsionar a los usuarios o interrumpir la continuidad de un negocio. Actualmente, la implementación de medidas de seguridad digital se debe a que hay más dispositivos conectados que personas y los ataques son cada vez más creativos. Función de la ciberseguridad. Un enfoque exitoso de ciberseguridad tiene múltiples capas de protección repartidas en las computadoras, redes, programas o datos que uno pretende mantener a salvo. En una organización, las personas, los procesos y la tecnología deben complementarse para poder crear una defensa eficaz contra los ciberataques. Un sistema unificado de gestión de amenazas puede automatizar las interacciones entre productos selectos de seguridad de Cisco y acelerar las funciones de operaciones de seguridad claves, como la detección, investigación y corrección. Tipos de amenazas relacionadas con la ciberseguridad. Robo de datos en establecimientos minoristas. Los cibercriminales roban y venden esta información personal en el mercado negro, lo que fácilmente puede dar lugar a robos de identidad, aunque gran parte de la responsabilidad recae en la tienda, debido a que es su obligación mantener métodos de pagos actualizados y seguros, revisar con regularidad las cuentas bancarias y el extracto de sus tarjetas de crédito es una manera adecuada para protegerse de los ataques dirigidos a estos establecimientos. Seguridad móvil y amenazas que aprovechan las vulnerabilidades de los teléfonos. Los cibercriminales pueden aprovechar fácilmente las vulnerabilidades de tu teléfono móvil para poder obtener datos privados. En algunos casos, estas vulnerabilidades tienen su origen en las aplicaciones que usamos o en el propio teléfono. Además, los teléfonos móviles son vulnerables a tipos de malware capaces de registrar pulsaciones de teclas y tomar capturas de pantalla. Para protegerte, investiga las aplicaciones que descargas. Ten cuidado con los correos electrónicos que abres y con las imágenes que decides subir. Ataques de phishing e ingeniería social. Cuando los cibercriminales engañan a las personas para que divulguen información confidencial, como contraseñas y números de seguridad social, esta práctica se denomina phishing. Los cibercriminales toman esta información y la usan para sus propios fines. El phishing es parte de un problema más grande denominado ingeniería social, que consiste básicamente en manipular las emociones para poder obtener acceso a datos confidenciales. No caigas presa de estos engaños. Desconfía de todos los correos electrónicos que recibes, especialmente de aquellos que te solicitan volver a ingresar información privada. Recuerda que los bancos y organizaciones de gobierno reales nunca te solicitarán verificar información posiblemente confidencial. Depredadores sexuales que acosan niños. En oscuros rincones de Internet existen usuarios que desean aprovecharse de los niños para poder comerciar con fotos ilegales y lascivas. Estos individuos pueden llevar a cabo esas actividades a través de Internet, programas de intercambio de archivos entre pares con cada vez más frecuencia. En la web oculta, un área de Internet a la que no es posible acceder con motores de búsqueda estándar. Aunque estas tendencias son perturbadoras, lo mejor es evitar estos sitios y dejarlos en manos de las fuerzas de seguridad. Robo de identidad. Uno de los delitos en líneas que más ha aumentado es el robo de identidad. Muchos de los temas antes tratados en este artículo pueden derivar en incidentes de robo de identidad, correos electrónicos de phishing y filtraciones de datos. Sin embargo, tu identidad también está en riesgo a través de materiales cotidianos, como pueden ser tu currículum vitae, dirección particular, fotos y videos en redes sociales, datos financieros, etc. Los ladrones de identidad roban tu información personal y solicitan tarjetas de crédito y cuentas de préstamo usando tu nombre. Por último, pero no menos importante, encontramos el pirateo de datos médicos. Los registros médicos contienen información importante y delicada, y con un objetivo habitual de los cibercriminales, que pueden derivar después en robo de identidad fácilmente. Con frecuencia, esta información se utiliza para engañar a los seguros médicos en forma, por ejemplo, de compra y venta de recetas fraudulentas. Procura prestar siempre atención a las noticias para poder enterarte si se han producido filtraciones de datos médicos.
¿Cómo podemos prevenir estos ataques cibernéticos? Debemos evitar amenazas a través de emails. Puede parecer un poco obvio, pero ignorar la actividad de los correos internos es una falla común en todas las empresas. Los correos electrónicos son uno de los puntos más débiles de una organización, pues a través de estos se puede introducir fácilmente las amenazas. También debemos detectar a tiempo códigos maliciosos. Los malwares y códigos maliciosos generalmente se esconden en formatos comunes de archivo, como puede ser un PDF. Una buena práctica consiste en escoger un antivirus capaz de descubrir, decodificar y descifrar estos códigos ocultos. Reconoce las conexiones sospechosas. Los cibercriminales a menudo usan direcciones IP, sitios web, archivos y servidores de correo electrónico con un histórico de actividad maliciosa. Utiliza herramientas capaces de examinar la reputación de fuentes no confiables ubicadas fuera de tu organización. También es importante que monitorees la base de datos. Intentos no autorizados de acceso a datos críticos y de modificación de la estructura en el banco de datos son señales de alerta que indican que su red puede estar siendo amenazada. Usa herramientas para monitorear base de datos y registrar intentos de acceso no autorizado. Mantén tus sistemas actualizados. Si se trata de un computador personal, no es difícil garantizar que el equipo tenga un buen funcionamiento. Sin embargo, cuando no es uno, sino un sinnúmero de computadores, la tarea se vuelve dispendiosa. La ventaja de este método es que tendrás la seguridad de que las actualizaciones están siendo instaladas en el momento en que lo indiques, sin tener que depender de intervención humana. ¿Cómo dar soluciones a los ataques cibernéticos? IBM Security ayuda a los equipos de seguridad a detectar, priorizar y responder a las amenazas en todas las empresas. Como parte integral de su estrategia de confianza cero, analiza y agrega automáticamente datos de registro y flujo de miles de dispositivos, puntos finales y aplicaciones en su red, lo que le permite proporcionar alertas únicas para poder aclarar el análisis y la resolución de incidentes. Hablemos sobre la seguridad de confianza cero. La confianza cero es un modelo de seguridad en el que ningún dispositivo, usuario o segmento de red es fiable de manera inherente y por tanto ha de tratarse como una amenaza potencial. Las amenazas de seguridad pueden encontrarse tanto dentro como fuera de la red. Cada uno de los dispositivos y personas que acceden a los recursos de su red deben de estar autenticados y autorizados. Y de manera predeterminada, ninguna persona ni dispositivo es de confianza. Inteligencia artificial para la ciberseguridad. La inteligencia artificial, como conjunto de técnicas predictivas y de autoaprendizaje, están ayudando a mejorar la ciberseguridad. Para ello, recurre a la calibración continua de los algoritmos a medida que se van exponiendo a una nueva información. El grado de complejidad y dispersión de los sistemas con los que trabajan las empresas actualmente hace que los medios tradicionales y manuales de vigilancia, supervisión y control de riesgo se hayan demostrado insuficientes. Además, el mismo uso de las IA por parte de los ciberdelincuentes hacen nuestros sistemas muchísimo más débiles. Soluciones de seguridad de datos. Las soluciones de seguridad de datos, ya sea que se implementan en las instalaciones o en una nube híbrida, le ayudan a obtener una mayor visibilidad y conocimientos para poder investigar y asimismo eliminar las amenazas cibernéticas, aplicar controles en tiempo real y poder administrar el cumplimiento normativo. México ante la ciberseguridad. El país se disputa los primeros lugares entre los que más ataques cibernéticos reciben en toda América Latina. En la región se han multiplicado por 10 el número de incidentes de seguridad cibernética que sufren tanto las personas de a pie como las empresas y los gobiernos. Si bien la Unión Internacional de Telecomunicaciones puso a México 11 lugares más adelante en 2021 que en el año 2019, dentro de su ranking del nivel de protección cibernética de más de 150 países. Los análisis de varias empresas de ciberseguridad muestran que la situación del país no ha mejorado mucho respecto de años anteriores. Según los datos de Fortinet, México ocupó el primer lugar entre los objetos de ciberataques en América Latina en la primera mitad del año 2021, por encima de Brasil, Perú
y Colombia. Ataques cibernéticos en México. Cada vez es más común escuchar en las noticias acerca de ataques en los que las empresas son víctimas del intento o robo de información para después poder exigirles una recompensa a cambio de la misma. Esta es una práctica que no es nueva y que desafortunadamente ha aumentado a medida que crece la digitalización. Tan solo durante el primer semestre del año dijeron que se registraron más de 91.000 millones de intentos de ciberataques en Latinoamérica, de los cuales más de 60.000 millones ocurrieron en México durante el primer semestre del 2021, lo que ubica al país en el primer lugar de la región frente a este tipo de amenazas. Un claro ejemplo de esto es que justo a principios de junio se dio a conocer que la Lotería Nacional había sufrido un ciberataque y que información de la dependencia fue sustraída por cibercriminales. En torno al ataque cibernético a los sistemas de la Lotería Nacional, se informa que hace 2 semanas se detectó una sustracción de información en el área administrativa de Lotería Nacional, ante pronósticos por parte de delincuentes que operan a nivel internacional. Es lo que informó la industria en su momento. Principales afectaciones reportadas en México. El primer reporte de ciberseguridad de la Asociación de Internet de México tampoco es prometedor. Según este estudio, realizado por la organización que agremia a las empresas vinculadas a Internet en México, la mitad de los usuarios de Internet dijo que fue víctima de una vulneración en los 12 meses más recientes. Las principales afectaciones reportadas por las personas atacadas fueron robo de información, fraude y pérdida financiera, phishing, fuga de información sensible y robo de identidad. Ni sector público, ni la iniciativa privada, ni la ciudadanía se salvaron en este 2021 de tener que lidiar con incidentes de seguridad y ciberataques que pudieran afectar su reputación, su credibilidad y hasta sus finanzas. Según Kaspersky, en México ocurren 299 intentos de infecciones maliciosas por minuto, muchas de las cuales logran penetrar las barreras con las tanto el gobierno como las empresas y los individuos intentan proteger su información y su identidad. Seguridad y protección de datos del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es el Sistema Nacional de Salud mexicano? Bueno, este es definido como un conjunto de entidades públicas, federales y estatales, tanto del sector social como del privado. Prestan servicios de salud a la población que reside en el territorio mexicano. El Sistema Nacional de Salud fue establecido después de la reforma a la Ley General de Salud Mexicana de febrero en el año de 1984. El Sistema Nacional de Salud está relacionado con la reforma sanitaria que se ha implementado gradualmente en el país a partir de, como ya lo mencioné, la década de los 80, y su objetivo principal es integrar los diversos servicios de salud existentes en el territorio mexicano bajo la coordinación de la Secretaría de Salud. Tipos de datos del Sistema Nacional de Salud. Este tipo de instalaciones almacena información de mayor importancia, por lo tanto, el buen resguardo de datos es de suma importancia para el bienestar personal del paciente. Los tipos de datos que este sistema almacena pueden ser estudios y análisis, estado físico y mental del paciente, convivencia familiar, registros de vacunas, prácticas sexuales, hábitos de conducta e higiene, entre otros. Por lo que mantener este tipo de archivos y recopilaciones de manera privada resulta ser demasiado importante. Seguridad en el Sistema Nacional de Salud. Cuando la palabra seguridad es utilizada de modo adjetival, significa que un dispositivo o mecanismo está diseñado para evitar riesgos o garantizar el buen funcionamiento. Seguridad en los datos. Se define como seguridad de datos a la práctica de proteger la información digital de acceso no autorizado, corrupción o robo en todo su ciclo de vida. Es un concepto que abarca todos los aspectos de la seguridad de la información, desde la seguridad física del hardware y los dispositivos de almacenamiento hasta los controles administrativos y de acceso. La seguridad en los datos personales es, por lo tanto, medidas de protección de la privacidad digital que se aplican para poder evitar el acceso no autorizado a los datos, los cuales pueden encontrarse en ordenadores, bases de datos, sitios web, etc.
La seguridad de datos también protege los datos de una posible corrupción. Algunas recomendaciones son las siguientes. Recopilar únicamente los datos personales estrictamente necesarios para brindar atención médica a la población y realizar los trámites convenientes para el tratamiento de las enfermedades y el acceso al derecho a la salud. Proteger la confidencialidad de los datos personales, sobre todo aquellos de carácter sensible, relacionados por cualquier paciente para poder evitar el daño, discriminación, afectación a la honra, reputación y la invasión a la privacidad de la o el titular. Cumplir con los principios, deberes y obligaciones establecidos en las leyes vigentes en materia de protección de datos personales, tal como lo menciona el artículo 6. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. También es importante evitar la toma y distribución de fotografías, videos o grabaciones que permitan identificar a pacientes sin consentimiento expreso de la o el titular. Objetivos del Sistema Nacional de Salud. Ahora los objetivos que el Sistema Nacional de Salud tiene en relación a la ciberseguridad para proteger la confidencialidad de los datos personales, sobre todo aquellos de carácter sensible relacionados con cualquier paciente para poder evitar el daño, discriminación, afectación a la honra, reputación y la invasión a la privacidad de la o el titular son: establecer una adecuada estructura de gobernanza, mantener un inventario en base de datos, establecer una política de protección de datos personales al interior de las instituciones de salud, capacitar continuamente al personal de las instituciones de salud, implementar medidas de seguridad y poner a disposición de los pacientes avisos de privacidad. Y para finalizar te dejamos nuestras referencias bibliográficas. Esperamos que nuestro video haya sido de tu agrado y sobre todo que haya resuelto tus dudas. Los saludan sus amigos de Medicina Semestrosa y esperamos verlos pronto.